Y bueno amigos, espero que, perdón, lo estén pasando súper bien, que estén teniendo un excelente día, cierta tranquilidad que nos da estar apoyando un equipo que aparentemente las cosas le salen cada vez mejor, en este caso al Real Madrid de Xabi Alonso, y que deja unas sensaciones más que interesantes. Es cierto que con Xabi Alonso, este proyecto que lleva actualmente en el Real Madrid, hay que tener un poquito de paciencia, hay que tener un poquito de paciencia porque pronto más adelante pasa algo y puede cambiar mucho y de manera muy radical, de manera muy rápida también, pero es muy importante, muchachones, no recuperar o no perder la ilusión. Esto nos tiene que generar cierta ilusión porque estamos viendo cosas que hace mucho tiempo no veíamos en el Real Madrid. Además de, yo creo que lo que se está construyendo o lo que se espera construir ni siquiera se parece a esto que estamos viendo a día de hoy. Así que eso es algo que a mí me tiene absolutamente ilusionado. Yo lo dije en mi otro canal temprano que hice otro video, dije, el único asterisco que yo como aficionado, espectador, lo que quieran llamarme, le veo a Alonso, muchachos, es el tema de Vinicius. Pero bueno, en algún momento creo que esto tiene que dar una vuelta, va a ser bien radical, no creo que esto vaya a durar toda la temporada, sí creo que va a ser una vuelta muy radical, para bien o para mal, como diría el gran Hustle Hard 305, el padre de Lamine Yamal, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante porque quiero hablar de varias cosas y estoy tratando de retomar un poco la actividad del canal. En este caso vamos a hablar de algunas cosas que se perfilan en lo que puede ser esa alineación para el próximo fin de semana en el que vamos a enfrentar al Atlético de Madrid. El primer partido serio, no creo que sea un partido de medida gigantesca como seguramente estamos esperando para poder medir a este Real Madrid, pero creo que va a ser una prueba muy dura por el estadio y además porque los futbolistas del Atlético de Madrid, si algo tienen asumido es que no importa lo ridícula que pueda llegar a ser su temporada, siempre y cuando le ganen al Madrid o siempre y cuando no pierdan con el Madrid, hasta un empate les vale, ¿no? Entonces eso creo que siempre es como un incentivo para ellos y terminan jodiendo un montón estos jugadores del Atlético. Pero bueno, vamos a repasar varias cosas. Me gustaría empezar con algo que he leído y que me parece muy interesante y es que por ahí leí que en los 7 primeros partidos de la temporada pasada, Eder Militao jugó el 94% de los minutos y en los primeros 7 partidos de la temporada, creo que se lo leí en Iñaki Angulo, había jugado un total de, o ha jugado un total de un 71%. Para mí todavía es mucho. Es mucho, muchachos, porque creo que es un futbolista que viene de 2 lesiones complicadas, además de que, bueno, otra lesión de esta creo que definitivamente acabaría con su carrera. No creo que haya una tercera, es la vencida y creo que todavía sigue siendo mucho. Y de hecho, si tú repasas mis videos anteriormente, yo vengo diciéndoles hace mucho tiempo que creo que Xavi estaba como exagerando un poco la cantidad de minutos que le estaba dando a Militao, aunque en esta última jornada pues terminó descansando y me parece interesante que Alonso haya entendido eso. Sin embargo, ya es restarle bastantes minutos de las piernas a un futbolista que es cierto y es increíble. Esto nos habla muy bien de lo que es Eder Militao como futbolista y del nivel que es capaz de mostrar. E incluso viniendo de donde viene, todavía nos muestra que es un futbolista absolutamente válido para jugar en el Real Madrid y ser el central. Y me ilusiona mucho porque definitivamente con Hausen ahí creo que nos pueden dar una temporada muy interesante en cuanto al tema central. Por ahí salió también que el Madrid estaría interesado de alguna manera en Konaté, pero que su prioridad sería que Saliba no renueve y que le ve muy difícil sacarle de allí antes del verano de 2027, que es cuando finaliza su contrato, pero sin embargo mantienen la expectativa de poder firmarle. Imagínense ustedes que la temporada que viene no se va a renovar a Rudiger aparentemente, el verano que viene tampoco Álava finaliza en contrato y el Madrid se va a quedar con un par de plazas ahí para la pieza del central. Le faltaría una pieza para tener 4 centrales, pero fichar a un Konaté yo creo que sería brutal porque tendrías un tercer central. Para mí ese sería el tercer central de mantenerse sano, Militado y de una manera positiva su recuperación. Pero lo de Saliba es que ahí va a ser una bendición, una bendita maldición. Le escuché alguna vez a un amigo porque vas a tener a 3 centrales de absoluta élite para escoger y bueno, un dolor de cabeza de esos que cualquier persona quisiera tener en su trabajo, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo, esto todavía falta mucho. Yo veo muy difícil que Madrid saque a Saliba de ahí porque así le queda un año de contrato en el siguiente verano. Sabemos que ya las cosas no funcionan igual. El Madrid va a querer ofrecer menos, o sea, casos muy similares hemos visto y no digo que vayan a botar la casa por la ventana por un futbolista que estaría a 12 meses y a 6 de firmar por otro club, pero creo que va a ser muy difícil, sinceramente, porque de no estar satisfecho con el tema económico, el Arsenal en este caso, muy probablemente vayan a querer tener un año más para intentar convencerle y de paso en el camino intentar sacarle provecho en una temporada, lo que es uno de los mejores centrales del mundo a día de hoy. Chicos, algo muy muy importante es, quería mostrarles un video muy rápidamente porque bueno,
algo que les decía también en mi otro canal es que al Madrid le pasan unas cositas y ya se está hablando del Vinicius provocador, señal inequívoca de que les está dando de mamar nuevamente. Pero miren este video que ha grabado a algún usuario de Twitter y lo ha subido desde la grada del Estadio del Levante. Chicos, esto pasó obviamente durante el partido, se ven los cánticos, los insultos, las señas y todo, pero sobre todo llama la atención lo del tema del balón de playa, ¿no? Y todavía que hay gente que viene a vendernos que Vinicius es un provocador, lo que ha tenido que aguantar Vinicius, yo no recuerdo nada igual sinceramente, por eso creo que si el Madrid tiene pensado venderlo, yo no voy a ser quien diga no lo hagan, porque tendrán sus razones o lo que quieran, pero mientras este jugador esté en el club hay que protegerle. Obviamente no hay que justificar sus pésimos rendimientos últimamente, pero es que definitivamente pónganse en la piel de él y digan cuántos de ustedes han vivido algo, ni siquiera el 10% de lo que ha vivido este chico. Por eso yo soy tan de Vinicius. Primero porque me ha dado lo que me ha dado en las últimas temporadas, y segundo porque me pongo en la piel de este hombre y cuánta gente sería capaz de aguantar esto con la edad que tiene, porque es que todavía tiene 24, 25 años, una persona demasiado joven todavía, ¿no? A ver, y hablando un poquito de Vini para los que están tirando hate a Vinicius y toda la cosa y que no sé qué, que no sé cuál. Aquí hay algo que ha publicado una cuenta de Twitter que se llama Madrid Zone, que dicta lo siguiente: más goles y asistencias producidos esta temporada, en lo que va de temporada. Kylian Mbappé, líder total con 10 en total entre goles y asistencias. Vinicius Junior con 6, Arda Güler con 4 y Federico Valverde con 3. ¿Esto qué quiere decir? Es impresionante lo que es capaz de hacer Vinicius. Es que mira, si se paran a leer esto rápidamente, Kylian Mbappé, la gente está enloquecida, yo creo que seguramente con razones, porque está haciendo una gran inicio de temporada, pero Vinicius está tan solo está a 4 goles, a producir 4 goles, bien sea asistencias o goles, de alcanzar a la mejor versión de Mbappé del Real Madrid, la peor versión de Vinicius, para que se hagan una idea de lo que es este futbolista. Lo dije ayer y lo voy a repetir, muchachos. El Madrid va a poder ganar títulos este año siempre y cuando el arbitraje en España se le deje, porque creo que no necesita Vinicius exactamente endiablado para ganar esta liga. Pero el techo, el gran techo de este Real Madrid, según mi criterio, va a depender de lo que pueda aportar el número 7. Así que muchísima atención, porque esto no se equivoca. El segundo máximo productor de este equipo en su peor temporada y muy cerca de un futbolista que está seguramente en uno de los mejores momentos de su carrera en los últimos años, ¿no? Impresionante lo del brasileño. Para cerrar, algo que sale del diario Marca: Xabi Alonso, aparentemente lo que estamos leyendo de la información es que mantendrá el mismo tridente ofensivo ante el Atlético de Madrid. Quiere decir esto que jugaría por izquierda Vinicius, por el centro Kylian Mbappé, aunque con cierta movilidad, y un Franco Mastantuono que cada día gusta más al entrenador y a la afición también, por supuesto, ¿no? Me parece descabellado en lo absoluto. Me gusta Jude Bellingham, apenas lo ficharon, me compré su camiseta, por ahí la tengo guardada. Me parece un futbolista que puede llegar a ser legendario porque lo que tiene es impresionante, pero es un futbolista que viene de lesión. Es un futbolista que apenas acaba de disputar sus primeros minutos, creo que jugó 30 minutos, 25, yo que sé, en el último partido. Y el partido del Metropolitano va a estar un poco complicado. Ustedes saben cómo se complican estos partidos. Así que si Alonso ve que le puede dar mejor rédito tener a este tridente nuevamente para el partido que viene, yo lo apoyo al 100%. Además no me parece absolutamente nada descabellado. Sería también darle otro voto de confianza a Franco Mastantuono. Ahí por detrás de estará seguramente Arda Güler. Y yo sinceramente, así, no sé si va a jugar Bellingham. Yo creo que no. Definitivamente lo digo a día de hoy. Vamos a ver qué va pasando en los próximos días. Pero creo que Alonso estará pensando seguramente en sacar a Arda Güler, aunque me parecería loco porque para mí sigue acumulando muy buenos partidos el turco, ¿no? Bueno, esta es la información que tenemos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debería jugar Bellingham? Yo creo que también sería muy bueno guardarte esa bala de Jude Bellingham para un hipotético segundo tiempo en el que necesitas meterle un poquito de presión al partido, ¿no? Yo creo que puede ser así algo, por ahí puede ir la cosa y creo que Bellingham va a jugar sí o sí. La única duda que tengo es el titular. Yo creo que lo sacaría en el segundo tiempo. Además vas probando, aunque le vi bien en el último partido, creo que vas probando poco a poco, no vas forzando la máquina. Pero sabemos que estos grandes cracks siempre quieren jugar en estos grandes escenarios, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Yo lo tengo clarísimo. Allá debajito, por supuesto, sus comentarios, sus opiniones y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.